Vamos entonces a comenzar con la primera de las ponencias. Tiene que ver con el territorio como espacio de consensos. Concepto y manejo de cuencas. Esto va a estar a cargo del ingeniero agrónomo Miguel Cuenca, asesor privado, técnico de los consorcios de conservación de suelos. Buenos días a todos. En general, yo soy de los técnicos que estamos en la trinchera, en el frente de combate. No soy profesor de la universidad, así que vamos a hacer algo sencillito y mostrar un poco algo que en la cátedra no se da, que es un poco y que está ahora en boga, que es el manejo de cuencas. El manejo de cuencas es algo que excede lo predial, pero que nace en lo predial. Si no tenemos en cuenta el manejo predial, nunca vamos a poder manejar la cuenca en su concepto global. Y los daños van a seguir creciendo y dándose con mayor intensidad. Por eso, en conservación de suelos, cuando hablamos de unidad de trabajo, no la planteamos a la unidad de trabajo en lo predial. Primero estudiamos la cuenca, ¿no? Lo que decimos, hay que marcar la cancha donde vamos a trabajar después, que es acomodar los jugadores. Los jugadores para nosotros es cada predio, pero si no tenemos marcada la cancha y los jugadores organizados, vamos a patear la pelota para cualquier lado y los daños y los problemas van a ser cada vez mayores. Ese es el concepto básico. Por ahí uno que está en esto, en el campo, nos lleva más tiempo y es un problema más grande marcar la cancha. La primera cancha que tenemos a lo grande para nosotros que estamos en la provincia de Córdoba es la misma provincia, y ahí es donde tenemos que empezar a trabajar y a ver todo el tema. Estos son mapas oficiales de la provincia de Córdoba, cómo van trabajando las distintas cuencas. Tenemos la cuenca del río Tercero, la cuenca del río Primero, la cuenca del río Segundo, diversas cuencas en el norte que se pierden, ¿no? El río Cuarto, y eso es la cuenca del Tortugas, y las cuencas acá al sur que no tienen una salida franca que ustedes ya conocen. Entonces, para nosotros es fundamental saber en qué cancha estamos jugando, a dónde va a ir el agua, cómo la vamos a trabajar, dónde vamos a poder dirigir el agua, hacia dónde la tenemos que dirigir en forma macro. Dentro del campo, por ahí es más fácil, no siempre, pero el tema ese de saber cómo va y cómo se tiene que movilizar el agua dentro de la provincia, los departamentos, con cada uno de sus ciudades, es muy importante. Con la provincia, empezamos en la zona del arroyo Tegua, haciendo el estudio de la cuenca del Tegua. Aquí estaría Dalmacio Vélez, ¿no? Eso que se llama la cuenca de Hernando está ahí. Toda esta cuenca, que son 115.000 hectáreas, van a una sola, a la entrada del agua de la ciudad. La ciudad está en un bajo. Cuando armamos esto, el nuevo intendente que está ahora en funciones no lo entendía. Cuando le pedíamos ayuda para trabajar arriba, cuando le mostramos cómo era la cuenca y a dónde iba, el día siguiente a las 8 de la mañana nos estaba hablando por teléfono para ayudarnos.
y trabajamos en conjunto. Este estudio lo pagó la provincia en el 2009, lo realizamos en conjunto con un ingeniero civil especialista en hidráulica y le dimos mucho énfasis a la parte agropecuaria y de ahí empezó a darse un cambio muy lindo desde recursos hídricos, nos apoyaron muy mucho. También el disertante que sigue va a ser Antonio Pica de la Asociación de Consorcios Camineros. Cuando le explicamos cómo funciona una cuenca, él lo entendió para toda la provincia y de ahí tenemos un apoyo incondicional desde la Asociación de Consorcios Camineros. No es fácil el tema. Este es un trabajito que estuvimos haciendo, que entregamos la primera parte hace unos días y hoy está en análisis. Es una pequeña cuenca, que ahí tenemos la ciudad de Los Cóndores, ahí tenemos Almafuerte, acá tenemos Río Tercero. Acá tenemos el arroyito El Tala y formamos un consorcio que se llama Consorcio de Conservación de Suelos El Tala. Y ese es un pequeño ejemplo del manejo de la cuenca. Y vemos, viene una cuenquita de 30.000 hectáreas, que no tiene mayores problemas, digamos es cerrada, va casi toda al río, pero el decir no tiene mayores problemas es decir no tiene mayores problemas de anegamiento, pero sí de inundación y otros más complejos. Esta zona, estamos ya en la Sierra de los Cóndores, bastante pendiente, hay pendientes de entre el 1 y el 4,5, 5% en la parte agrícola. Y nos quedan algunos pequeños remanentes de monte en la zona más alta, con un grado de sobrepastoreo muy grande, con una gran erosión. Acá hay un pequeño vallecito en Los Cóndores, que es muy interesante, nos ha dado una sorpresa muy linda. Ya para el desarrollo, un desafío muy interesante que lo estamos haciendo. Y el agua seguía, inundaba Almafuerte le hizo un desvío, lo largó a un canal al río que era el Bagra, que el río, toda esta cuenca no desaguaba ahí, sino que pasaba para el este, entraba a Río Tercero, seguía para el lado de Tancacha y caía al río cerca de Pampayasta Norte, unos 20 kilómetros más al este. Las primeras defensas fueron crear 2 canales, uno en Almafuerte y uno en Río Tercero, el canal oeste y el Bagra, pero eso no alcanzó y el ferrocarril lleva el agua a la ciudad. Y se inunda Los Cóndores, se inunda Almafuerte y se inunda Río Tercero con una cuenca muy pequeña. Para colmo, Los Cóndores se queda sin agua, porque este vallecito que tenía acá, las lagunas se fueron colmatando y el agua pasa derecho, ¿no? Rompe todos los caminos en este sector, inunda Almafuerte e inunda Río Tercero. Lo primero es empezar a plantear conservación de suelo en el predial y después esas líneas amarillitas para frenar los excedentes son la factibilidad de microembalses, para frenar los grandes caudales y poder manejar que el agua entre en los canales que ya están construidos. Por eso lo que comentamos primero, hay que empezar en lo particular, para ir a lo general, como siempre dice Eugenio Fernández, el director de Conservación del Suelo, que acá lo tenemos. Y el primer problema que tenemos está dado en el suelo, con una relación con el agua de lluvia y la planta. El suelo tiene propiedades físicas, químicas y biológicas. Y básicamente un elemento que le da mucha fuerza es la materia orgánica. Y la estamos perdiendo. En la zona nuestra tenemos la freática a 70 metros,
con pendientes altas y poco desarrollo del suelo superficial. Originalmente con monte tenemos el 4,5% de materia orgánica, ¿no? Hoy lo normal es que estén en el 1,2, 1,3, y por debajo del 2% las propiedades físicas del suelo caen abruptamente. Con el 4,5, 5% de materia orgánica, ese suelo se comportaba absorbiendo 120, 130 milímetros de agua en nuestra zona. Cuando se desmonta, baja a 90 milímetros hora. Con el 2% llegamos a 60 milímetros hora. Con el 1,5 llegamos a 30 milímetros hora. Y tenemos suelos con menos del 1% que absorben 10 milímetros hora. Toda esa agua que antes infiltraba escurre a gran velocidad y nos genera la erosión. Es decir, el problema empieza ahí. Y ustedes acá, en esta zona, debe haber pocos suelos que están por arriba del 2-3% de materia orgánica y vienen bajando. Entonces, lo primero que hay que trabajar es en el suelo y después tratar de retener el agua, pero si no logramos estabilizar los suelos, el sistema no se pierde la sustentabilidad, que ese es el trabajo que tenemos que ir haciendo los ingenieros agrónomos dentro del predio. Y no se soluciona solo con fertilizantes químicos, hay que tener un manejo del suelo, ponerle mucha materia gris para poder ir mejorándolo o por lo menos manteniéndolo. Ahí, ese era uno de los límites. Materia orgánica, la relación con la infiltración y el escurrimiento. Y el paso que sigue es, una vez que manejamos el suelo, es manejar el lote. Este campo tiene el 0,5% de pendiente. Y estamos en el 1,2% de materia orgánica. La capacidad de infiltración está en 30 a 35 milímetros hora. Entonces, lo primero es hacer una rotación, lo llevamos a una rotación del 50 y 50 con gramíneas y le hicimos un sistema de terrazas que sirven básicamente para frenar el agua. Como se maneja en directo y con tan baja pendiente, esto aquí la gente lo quiso paralelo, porque si no lo trabajamos a nivel, pero lo quisieron paralelo, con tan poca pendiente no hay problema, trabajan bien y se trabaja en directa. Esto que ven acá eran cárcavas, y estamos hablando del 0,5% de pendiente, que en esta zona la deben tener. Acá el agua no trabaja por velocidad, como puede trabajar en la zona de los Cóndores. Esto es en la colonia Santa Catalina, de Corralito al este, sino trabaja por masa y nos rompe los suelos con la misma facilidad. La colonia Santa Catalina está en esta zona. Ahí tenemos Corralito, ¿no? Acá tenemos San Agustín, ahí tenemos la ruta 36. El estudio de Cuenca nos reflejaba que nos llevaba el agua, estas 7.000 hectáreas, a un embudo que acá genera una gran cárcava, que es la cárcava de Corralito, la cárcava de Mengo, que tiene 18 kilómetros de largo, con profundidades que llegan a los 18-20 metros, y ancho variable de 15-20 metros a 150. Ahí se plantearon todos los microembalses, se hizo los relevamientos de los campos, donde en la última etapa son 2.800 hectáreas más o menos de conservación de suelos, que se está implementando todo el manejo de cultivo, las terrazas y los microembalses. Acá estamos desarrollando en este momento 18 microembalses. Acá desarrollamos ya 22 y
con un manejo integral. La maquinaria que estamos usando es de la provincia, la Secretaría de Agricultura, y los recursos de plata son de los recursos hídricos. Tenemos la colaboración del Consorcio Caminero, muchas obras están en caminos y una de las cuestiones que vemos en lo que es manejo de cuencas es, por ejemplo, en la ciudad. Esto que tenemos acá es un canal de cintura sur de Corralito. En principio habíamos desarrollado el canal norte y en esta etapa estamos desarrollando el canal sur, pues Corralito está en un bajo y los caminos traen el agua al pueblo. Entonces eso es un manejo integral y un ordenamiento territorial para que no se hunda no se inunde el pueblo y no se hunda, porque en esta cuenquita acá arriba es una zona susceptible de mallines y los mallines pasan por debajo del pueblo. En el año 78 hasta el 92 tuvo grandes problemas dentro del pueblo porque el agua pasaba abajo y se hundían las calles, las casas, se hundían los pozos negros y es un problema de suelos calcáreos asociado a la plataforma basculada que tenemos en esa zona. Entonces, en el manejo predial se dispuso no hacer microembalse en esta zona para no recargar los cursos subterráneos de agua y separar abrir el agua hacia los costados del pueblo para protegerlo. Por suerte, porque el 12 de enero del 2015 tuvimos 240 milímetros en una hora 40 y hubo problemas, pero no se abrió ningún mallín ni pasó el agua sin drama. Acá vemos la zona, la cuenca Hernando Norte. Ahí estamos haciendo todo lo que es conservación de suelos, manejo de cultivos. Ahí tenemos microembalse, ahí tenemos otro, estos son caminos. Ahí tenemos otro, es camino. Y acá están planteados otros 5. Entonces, este es el camino principal a la primavera, de la Tancacha de la primavera. Y esta zona se rompe todo con cada lluvia. La idea es, en esta pequeña subcuenquita, que es parte de la cuenca Hernando, mantener este ripio en condiciones y mejorar y hacer desaparecer todas las cárcavas y lograr un buen manejo de infiltración. Esta es la zona de Pampayasta Norte, que ya estamos en zona más baja. Acá está lleno de lagunas, no hay caminos, se inunda. Y como vemos, hemos planteado una serie de 11 microembalses, la mayoría en los caminos, con los levantes, con el apoyo del Consorcio Caminero y de los productores de la zona. Ahí estamos conformando el consorcio de suelos. Esto es lo que veíamos de los cóndores. Esta es la zona de inundación. Y acá tenemos todo un sistema de microembalses para defender lo que es la autovía y los campos y los productores que están más abajo. Lo que es interesante es, estamos planteando también en la zona sur de los cóndores una serie de microembalses y acá lagunas de infiltración, porque en esta zona infiltraba el agua y de ahí se abastecía los cóndores. Hoy, el año que no llueve, los cóndores se quedan sin agua y para obtener agua, como estas sierras son de granito, no hay agua abajo, tendrían que traerla de Piedras Moras, que son 25 kilómetros. Pero manejando la cuenca no habría problema, por lo menos hasta que tenga 3 o 4 veces más población, los cóndores. Por eso, para ir terminando en lo que es el manejo de cuenca, siempre trabajar en lo particular, pero pensando en lo general. Empezar por el lote,
viendo el suelo, seguir por el cultivo y después siempre vamos a tener lluvias que excedan la capacidad de infiltración e ir manejándolas. Es un manejo que se tiene que dar en forma asociada, ¿no? Pensando en un ordenamiento territorial, no solo que eso lo van a ver en las charlas que siguen, ¿no? Pero el planteo es más amplio que pensar en lo que por ahí nos enseñaron en la facultad en su momento del manejo de cada predio individual. Es lo que nosotros estamos trabajando, un ordenamiento territorial desde el punto de vista hidráulico. Primero hacer infiltrar el agua y después manejar los excedentes. En eso estamos trabajando junto con los consorcios camineros, que los consorcios camineros están integrados por los productores. Normalmente el mismo productor que está en el consorcio suelo está en el consorcio caminero, está en la comisión del colegio y en el de la parroquia, y el que no participa en alguna de esas no participa en nada, que es lo normal. Pero siempre hay que trabajar desde este punto de vista con un manejo integral del tema. Bueno, eso es lo último para dar un pantallazo de qué es lo que estamos haciendo. En conservación de suelos, en lo predial ustedes lo ven, pero lo que tenemos que entender es este trabajo. Ahí trabajamos interdisciplinariamente con ingenieros hidráulicos, con ingenieros viales, con gente de recursos hídricos, con gente de vialidad, con gente de agricultura, ¿no? Y con los intendentes, con la comunidad regional. Los dineros están bajando por la comunidad regional de Tercero Arriba, de Río Segundo, y lo manejamos en conjunto, entre todos. Si no lo solucionamos entre todos, esto no se va a solucionar. Pero lo primero es trabajar en el lote. Con eso queremos dejar ese concepto en firme. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Miguel Cuenca es, dentro de sus ocupaciones en las empresas y en instituciones, es consultor en un centro de servicios para el productor agropecuario en Río Tercero. También está en un laboratorio de análisis de semilla y granos, asesoramiento profesional en conservación de suelo, producción agrícola, ganadera y es consultor ambiental.